Buenos días, bienvenidos de nuevo a la Hora Vikinga. Son las 8:06, están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM. Y como siempre tenemos muchas cosas que contar, y a pesar de que no podemos estar todos los vikingos y las vikingas en la mesa, porque la mesa cada vez se nos queda más pequeña, hoy sí que tenemos un programa bastante divertido, bastante contundente, a pesar de las cosas que nos pasan. Como siempre dice nuestro amigo Daniel Bossel, que lo tenemos aquí, la vida es maravillosa. Bueno, empezamos la mañana con algo muy distraído, porque ayer nuestra ministra tuvo un pequeño lapsus, que fue tal como este. Popular, usted que está tan preocupada por la corrupción, y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Bueno, dice que fue un lapsus, yo creo que fue una total confesión, porque a pesar de que aquí en este programa muchas veces a Yolanda, o como cariñosamente la llamamos, Yolandita, a veces no, yo creo que es buena persona. Pasa que en algunas cosas se nos queda corta. Y yo creo que aquí ha hecho una confesión al país. Es verdad, queda mucho gobierno de corrupción para rato. Bueno, señor Alberto Pichel, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estáis todos? Pues no tan bien como usted, le veo con muy buena cara. Bueno, yo cada vez que vengo aquí se me pone buena cara. ¿Sí? Porque aquí estamos contando la verdad, en libertad, somos los vikingos y sobre todo con un par de huevos. Pues mire, es una buena idea para el desayuno, un par de huevos. Mi amigo Emilio Bizuete, el profesor Bizuete, ¿cómo está usted? Muy buenos días, vikingos. Muy sonriente le veo a usted, con ganas de empezar la mañana. Como dije nuestro amigo Dani, la vida es maravillosa. Claro que sí, claro que sí. Daniel, buenos días. Muy buenos días, Isidro. Y como siempre digo, felicitarte por toda la trayectoria, porque no hago más que recibir. Estuve el otro día en Madrid y cuánta gente conoce la Hora Vikinga. Te tengo que decir que me sorprendí. O sea, es de las... Cuesta a veces sorprenderme ya con todas las cosas que ves, pero la cantidad de gente que nos sigue desde prácticamente todas las regiones, muchísima gente en Madrid que te paraba por la calle, que te daba ánimos, y por eso te lo traslado, Isidro, y felicitarte por el programa que tienes y sobre todo porque son necesarios este tipo de espacios donde podamos hablar con libertad y sobre todo sin ánimos partidistas que tantísimo daño han hecho y hacen a nuestra sociedad. Bueno, pues estamos aquí para hablar entre amigos, para hablar con conocimiento, con sentido común, aunque el sentido común parece ser que ahora es propiedad de todo el mundo, el relato parece que es de todo el mundo. Y nada, siguen llegando nuestros contertulios. Me dejo a nuestro nuevo vikingo invitado hoy, que esperamos que siga viniendo algunos días. Me lo dejo para el final. Ramón Solé, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bueno, me estoy planteando votar a Pedro Sánchez. Porque claro, como ahora está proponiendo pues cambiar el horario, es decir, no cambiarlo nunca jamás, y que sigamos teniendo pues horas de luz por la tarde, pues oye, quizás se va a ganar mi voto, fíjate, fíjate, porque de tan mal que lo hace todo, y ya yo no lo veo, porque es tan seguido, y oye una cosa buena, pues no sé. ¡Alabado! ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece? Nuestro amado líder. Amado líder. Bueno, oiga, todos son opiniones. Lo importante es que haya luz, porque creo que faltan iluminados. Bueno, iluminados hay muchos, pero con luces pocos. Y ponme una música porque quiero recibir a nuestro invitado de hoy, a nuestro vikingo invitado, que esperamos que siga viniendo, a Paco Sierra. Paco Sierra, muy buenos días. Muy buenos días, Isidro, muy buenos días, vikingos, muy buenos días a todos. Bueno, nos habíamos dicho que procuraríamos no tener a muchos políticos por aquí, aunque la política nos obliga, incluso cuando estamos en la tertulia de bar, a hablar de cosas sociales, pero hoy estás aquí en calidad de persona de a pie, de persona de la calle, sí, de abogado, aportando pues su conocimiento y su opinión. Procuraremos no ponerle ningún aprieto. Yo de la política me quité, tuve el honor de ser regidor del Ayuntamiento de Barcelona durante 8 años. Desgraciadamente fueron los mismos 8 años que Colau fue alcaldesa. Qué mala suerte. Pero nunca me he considerado político, y una cosa muy buena que tenía Ciudadanos, que en paz descanse y que ya mucha gente lo echa de menos, era que no había políticos profesionales. Éramos gente de la sociedad civil que daba un paso al frente, que dedicaba unos años de su vida a sus conciudadanos, a mejorar nuestras ciudades, nuestro país,
y luego volvíamos a nuestra profesión. Hubo gente que lo hizo antes, como es mi caso, y hubo gente que no deja política, sino que la política los dejó a ellos, ¿no? Pero en cualquiera de los casos ya me he quitado. Yo ya incluso los 2 últimos años de regidor en el Ayuntamiento de Barcelona me bajé la dedicación y volví a abrir mi despacho, porque al final una de las cosas que detectas cuando estás en lo público es que hay mucha gente en muchos partidos que no tiene otra cosa, que no tiene ni oficio ni beneficio, y que por eso tenemos la clase política que tenemos, porque no tienen dónde caerse muertos. ¿Por qué se estaban peleando en ese gobierno de coalición, sino no, ese gobierno corrupto que tenemos en España? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué sacan y explotan esos casos de corrupción? Porque la gente, cuando ya lo detecta y los apartan, apartarlos no es una cosa menor, lo que hicieron con el señor Ábalos, de ponerle un sueldo y estar en el Congreso de los Diputados, pero lo apartan del aparato del partido. Siguen buscando financiación, siguen buscando dinero. ¿Por qué? Porque no tienen oficio ni beneficio fuera de allí. Hay muchísimos políticos en este país que no saben lo que es tener una nómina que no sea del erario público, del esfuerzo de todos nosotros. Hay muchos que no saben lo que cuesta abrir una persiana y pagar la cantidad de impuestos que tiene que pagar un autónomo o un empresario. Y con esas bases, pues tenemos esos resultados. Por eso, en un momento dado, ya con otras connotaciones aquí en Cataluña, decidimos muchos en Ciudadanos dar un paso al frente, haciendo un esfuerzo. Yo a la tercera es cuando dije que sí, que optaba a ser concejal o diputado. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque al final, para dedicarle ese esfuerzo vital, eso que le quitas de tu familia y eso que le quitas de tu propio salario a lo público, al final allí es una rara avis. Allí lo que hay es gente que nunca ha trabajado y que por lo general no saben lo que cuestan las cosas. Pues estamos alineados y no tenía el placer de conocerte en persona, pero ayer cuando hablamos por teléfono quedó claro lo que es un político y ser una persona con valores humanos. Pues nada, ya tenemos el barco vikingo armado, nos falta alguna vikinga por llegar, porque realmente ese punto siempre nos hace falta, pero es que las tenemos muy ocupadas. Vamos a ver si tenemos la suerte de que nos llegue algo vikinga. Y vamos a empezar este programa porque ya estamos todos a los remos y en este país cada vez más autónomos se suben al barco vikingo. Ponme esa música y entramos con una declaración del señor Pepe Álvarez que de alguna manera nos despreciaba hace unas semanas y resulta que una semana después se preocupa por nosotros. Vamos a ver, Pepe. Que lo que es justo, lo que es razonable es que uno pague en función de lo que gana. Ese principio creo que es un principio altamente positivo. O sea, se preocupa ahora de nosotros cuando hace unas semanas ni quería saber de los autónomos, resulta que ganábamos mucho dinero, levantando persianas y haciendo lo que se puede todos los días. Vamos, que nos forrábamos y según las estadísticas la media eran 900 euros más al año, pero lo que no nos decía siempre es que 15.000 autónomos cesaban su actividad entre el mes de julio y agosto. Y la que se prevé de aquí a final de año, pues bueno, con las noticias que nos traía nuestro estimado gobierno, la verdad es que hasta yo me iba a dar de baja lo antes posible. O sea que hay muchos que no lo están pasando bien y el tejido productivo que supone los autónomos y las pymes, y sobre todo las familias, como dice siempre Daniel, que están alrededor de esa unidad productiva. Sí, que son las familias de las pymes, no te olvides. De las pymes. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que somos equipos de trabajo, que cada uno coge el remo y lanzamos el barco cada mañana. Y esa diferenciación, esa dicotomía que puede haber en las empresas de las multinacionales, ¿no? Las empresas del IBEX, donde sí que está muy diferenciado. Obviamente los aparatos de gerencia del resto, eso no pasa en las pequeñas y medianas empresas. Que al fin y al cabo es
es el alma mater de un país, es el tejido productivo, es la columna vertebral, es lo que lo sostiene todo, y llevamos 45 años recibiendo palos, pero por todas partes, y en esa pinza, ¿no?, que había desde esa izquierda sindical a estas empresas del IBEX, dejando obviamente a lo que era el gran montante, que eran los autónomos y las pymes, a los pies de los caballos. A las pruebas me remito, la realidad es la que es, y necesitamos una reformulación completa de todo el sistema. Pero déjame que te haga una previa, porque tengo aquí a mi amigo Paco Sierra, que la gente sepa es un jurista absolutamente extraordinario, un grandísimo abogado, una persona de unos valores bestiales, y por lo tanto hoy seguimos fortaleciendo el barco vikingo. Me siento absolutamente orgulloso y de verdad un verdadero honor que formes parte de esta mesa, Paco, y la verdad que vamos a pasar extraordinarios momentos, estoy convencido. Y al hilo, y segunda previa, que has empezado con Yolanda Díaz, Sí. con lo que dijo, pero a mí lo que me preocupa es lo que dijo después Yolanda Díaz. Exacto. Lo que dice después de que va a crear otra agencia más anticorrupción, que ya sabemos que todo esto, la esterilidad es absoluta, que esto no sirve absolutamente para nada. Pero yo desde aquí, Yolanda, te digo lo siguiente: ¿cómo lo pagas? Pero tú todas estas agencias, todo este despliegue de gasto, todo este rollo de asesores, toda esta historia patatera, ¿cómo lo pagas? Porque que yo sepa, la corrupción la persigue la Fiscalía y la Policía, la CNP, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Archar, es decir, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿De acuerdo? No te hacen falta más organismos, ni más agencias, ni más políticas a la galería, que lo único que estás haciendo es empeorar la calidad de vida de la gente con este despliegue elefantástico del gasto público, que si ya estamos en la ruina más absoluta, es seguir con esta política de inflamación de lo que son las estructuras de Estado, y además completamente estériles. Es decir, yo si quiero denunciar un caso de corrupción es que lo tengo muy fácil, me voy a una comisaría o me voy a cualquier fiscalía provincial y lo pongo en conocimiento, obviamente, de la autoridad. Y luego, segundo, habrá que reformular el Código Penal. Siempre digo lo mismo, las penas son muy laxas y muy lentas. Si hace 50 años, cuando tuvimos el primer caso de corrupción, lo hubiéramos resuelto en un año con una pena que hubiera sido absolutamente ejemplarizante, otro gallo nos hubiera cantado. En otros países no hace falta que diga lo que pasa con el tema de la corrupción, Esa es la pero diferencia. quizá nos tendremos que replantear que las penas y los tiempos los tenemos que reordenar. Pero que esto no va, Yolanda, de que metas más agencias, más gasto, más funcionarios. Que lo voy a hilar también con el tema de la delincuencia. No, de la delincuencia de los presos. Hemos pasado en los últimos 4 años de 45.000 reclusos en España a prácticamente 60.000 a día de hoy. Es un 25% más. De esto prácticamente no se habla, porque el relato, obviamente, de que estamos en un país tan seguro y que no tenemos delincuencia y que todo baja, fíjate si todo baja, que tenemos el 25% más de reclusos en nuestros centros penitenciarios, que ya obviamente ya se ven abocados a tener que cargar con más funcionarios para atender la ingente demanda delincuencial, porque estamos haciendo aguas por todas partes en materia de seguridad. Pero como estos son realidades, como esto no son, entre comillas, relatos partidistas, sino que es la realidad pura y dura, porque al final se te acaba imponiendo, esto no sale de ninguna parte. Y explicar esto, y esto es lo que tiene que escuchar la gente, el incremento tan brutal de la delincuencia en este país, porque tenemos una legislación que es laxa y lenta. Nuestra justicia la hemos de reformular. La hemos de reformular, pero por completo, y los tiempos. Y tenemos un problemón con este tema, porque sin seguridad no tenemos nada. Y afecta a todo, al turismo, a la calidad de nuestra gente, los miedos, la falta de inversión. ¿Cuánta gente ha dejado de venir aquí por temas de delincuencia? Yo quiero recordar que aquí murió una viceministra asiática, que por cierto aún a día de hoy, hace 4 años, en Barcelona, que le tiraron y le estalló la cabeza contra el suelo. No le cogieron al culpable. Eso nos trajo unas repercusiones con el mundo asiático inimaginables. ¿Cuánta gente dejó de venir? Porque lógicamente el relato a nivel mundial es que éramos una ciudad muy insegura. Prácticamente Barcelona, lo sabe Paco, estamos en los 200.000 actos delictivos denunciados. Porque ¿cuánta gente no va a denunciar? Es decir, estamos diciendo que prácticamente el 15% de la población barcelonesa ha sufrido un delito. O sea, si lo multiplicas por 6, estaremos diciendo que toda Barcelona ha sufrido un acto delictivo en nuestra ciudad. Estos son datos que son para echarse a llorar. Pues sí, pero señor Bosele, me pone muchos temas encima de la mesa. Sí, bueno, pero todo va a colación, pero... Todo va a colación porque es un vaso comunicante. Sí, porque es que todo es un vaso comunicante para que veamos la gran confusión que hay entre lo que te explica el interés partidista y la realidad. Por eso está la gente tan mal.
Por eso la gente está tan confundida, por eso la gente ha decidido desconectarse del mundo de la política y cuando piensa en esto, dice, no quiero saber absolutamente nada, porque nada es verdad. Hay un programa del Risto que decía, todo es mentira. Pues sí, es que es verdad. Es que entre lo que tú explicas y la realidad, esto de que vamos como un cohete y la gente lo tiene para llegar al día 15, no al día 30, no al día 15. ¿Pero qué historias se están explicando? Sí, o sea, sí. ¿qué cuentos baratos son estos? Bueno, hemos llegado a un punto que todo es mentira, todo es verdad y más hay un nombre de un periodista en Televisión Española de cuyo nombre no me quiero acordar, que ayer precisamente, si se dan cuenta, dice la gente quiere desconectar de la política, pero resulta que los políticos se han convertido en tertulianos de programas que parecen ahí en el límite de la prensa rosa. Y dices, ¿qué hacemos aquí? Como tuiteros, ¿no? De gente que debería ser solvente y bastante seria. Salen a buscar likes más que a buscar soluciones. No sé si estaremos de acuerdo, pero les quiero poner encima de la mesa una cuestión muy importante que en estos momentos a mí me preocupa, como persona de a pie, como autónomo, como gente que intentamos tirar adelante, viendo estas declaraciones donde, por ejemplo, dice este periodista que el tema de la inseguridad se lo ha inventado la ultraderecha. Bueno, habría que preguntar quién es la ultraderecha. Y dice que eso es una invención, que no tenemos ningún problema, absolutamente ningún problema de inseguridad con la inmigración. ¿De Paco Segarra? ¿De Paco Segarra? Paco Segarra, Paco Segarro. O Paco Segarro, exacto. Segarro amigo. Segarro amigo. Bueno, mira, sabemos que la inmigración es una cosa y la delincuencia es otra, pero últimamente va bastante atado. Pero más allá de todo esto de quién tiene el dato, quién tiene el relato, porque, Paco, aquí todo el mundo tiene el dato, todo el mundo tiene el relato, pero hay una cosa que a mí me preocupa porque en esta supuesta unión que tenemos que conseguir todos en los autónomos, después de esos anuncios primero de subidas y luego pues que vamos a arreglarlo un poquito y vamos a pararlo el tema de los autónomos, señor Pepe Álvarez, empezábamos el programa diciendo que todo el mundo tenemos que pagar en función de lo que ganamos. Yo creo que deberíamos irnos a la cuota cero, lo más cercana de cero, y empezar a escalar a partir de ahí, no a partir de 200, porque si facturas 600 y te quitan 200, te quedan 400, le quitas el IVA, no puedes vivir. Y al empezar, creo que hay que primar. Pero en el tema de los autónomos es una cosa que realmente me preocupa, lo voy a dejar en la mesa como un primer tema de debate, es que se están creando grupos para manifestarse, algunos no se sabe exactamente de dónde viene, una huelga por aquí, una huelga por allá, donde lo que haría falta es unirse, sería unirse y organizarse. Y ahora también hablaremos con Daniel sobre esto y quisiera conocer su opinión, pero ¿huelga para qué? ¿Sirve de alguna huelga en la calle cuando son los autónomos, cuando con sus furgonetas, con su día a día, los que van? ¿Cómo vamos a hacer una huelga? ¿Pero quién va a dejar su negocio? Si hay personas que están trabajando de sol a sol, que no tienen tiempo para estar con su familia, que no tienen capacidad para poder contratar a alguien más, que pasan su vida en su pescadería, en su taxi, en su despacho profesional, en cualquier actividad a la que se dediquen. ¿Cómo van esas personas a cerrar su persiana, a no atender su negocio? O sea, van con fiebre a trabajar y pretendemos que vayan a manifestarse en algún sitio. No se puede. Lo que es una responsabilidad de los poderes públicos, cuidar de toda la ciudadanía, no solo de los funcionarios, que son casi el mismo número de autónomos, que es una cosa que habría que pensar y recalcular. Hay los mismos funcionarios que autónomos en este país y al final eso pues, no se sostiene. No se sostiene porque quien realmente tiene el músculo, quien realmente tira de la actividad económica son las pymes y los autónomos. Al final, quienes levantamos este país y quienes pagamos impuestos somos las pymes y los autónomos. Las grandes empresas ya se buscan sus sedes en un sitio o en otro para pagar menos impuestos. Y los que estamos manteniendo el resto, la España subsidiada, pues tampoco tienen ningún problema. La cuestión, yo creo que lo ha apuntado Dani en referencia a otra cuestión, es el compararnos en qué se hace en cada sitio, ¿no? Y al final no es tanto una cuestión ideológica, que también, por eso nos tienen como nos tienen, desde que está el señor Sánchez y con sus acólitos al frente del gobierno, sino aplicar el sentido común a la política, resolver los problemas. Los autónomos, ¿qué se hace en el resto de Europa con los autónomos? En Inglaterra, darse de alta autónomo no cuesta nada y no tienes que pagar prácticamente nada.
En otros países pagas una cuota casi ridícula. En Portugal hacen un sistema mixto parecido a lo que teníamos aquí, que funciona bien. Tienes una cuota baja mínima y luego en función de tus ingresos pues vas teniendo unas cuotas. Pero no puede ser que aquí tengas una asfixia fiscal. Es que hay muchos, en torno a 3 millones de personas, lo que se llamaba en Estados Unidos la gran renuncia, que han dejado su trabajo. En España han sido miles y miles de personas también los que han optado por este sistema. ¿Por qué? Pues, oye, mejor estoy en la España subsidiada, que me van a dar un sueldecito para mis cosas y voy a poder hacer cosas en la economía sumergida, que es lo que están favoreciendo con estas actitudes, que darle más de la mitad de lo que gano. O sea, es que son no solo hacer de recaudador de ellos con el IVA y estar asfixiado todos los trimestres, sino que además tienes tu cuota de autónomos, que ya no sabes lo que tienes que pagar, ya no sabes qué cuota tienes que ponerte para poner, sino que además tienes que tener dentro de nada, en el 2026 ya, un sistema propio para hacer las facturaciones, para pagar un montón de cuestiones, y espérate que luego llega el IRPF. Al final dices, oye, he hecho cuentas y para ganarme un sueldecito tengo que hacer una facturación de una gran empresa. Y eso al final no se sostiene. ¿Podemos hacer movilizaciones? ¿Podemos hacer huelgas? No, porque somos la España seria, la España que madruga, que decían algunos, y la España que no puede permitirse el lujo de estar en la calle o pegarse un mes de vacaciones navegando por el Mediterráneo. Somos otro tipo de España. Bueno, y una cosa, esto es que la situación de los autónomos la conocemos, pero a mí lo que me preocupa es si realmente la gente dice, vamos a manifestarnos. Pero si obstaculizamos el tráfico, corremos el peligro de que se convierta en algo peligroso o haya confrontaciones. Realmente manifestarse en la calle, que dice, venga, todos a la calle, yo creo que lo que hay es todos a las urnas. Todos a las urnas y votarnos a nosotros mismos. Y tener unas listas de autónomos. Salir a la calle se ha demostrado que es un acto de presión importante. Lo único que, por ejemplo, ayer Albert Rivera, o ayer o antes de ayer, salía en un podcast que decía, es verdad, es una obviedad. La derecha, hoy en día, el movimiento de derecha, lo que se puede considerar derecha, no tiene ese poder de convocatoria de sacarla a la calle. O sea, salía Albert Rivera en ese podcast y decía, ustedes imagínense que estuviera pasando de que la mujer de Rajoy estuviese imputada, el hermano de Rajoy tal, la familia tal. Dice, las calles arderían. ¿Y aquí qué se hace? Nada. Entonces, salir a la calle, obviamente, que tiene resultado. Lo único que la sociedad, como hoy la conocemos, el divide y vencerás está a la orden del día. Siempre es el anticristo, ¿no? El malo. Dice, los pensionistas han aportado, ¿no? No, los pensionistas no pueden. Hombres y mujeres, ¿no? Ahora autónomos o funcionarios. O sea, hay cierta persona, no voy a decir el nombre, que sale en un programa de televisión y dice que es bueno que no haya autónomos porque así va bien el país. ¿En qué tipo de demente funcional piensa que la gente tiene que pensar en ser un autónomo? No voy a ser autónomo, voy a ser funcionario porque estoy más tranquilo. ¿En qué mente? Sí, pero es más profundo. Sí, la cuestión de fondo de esta manifestación es la autoridad moral que se irroga siempre la izquierda y la utilización que ha hecho prácticamente de todo para sacar a la gente a la calle. Nosotros, o sea, personas del centro derecha o personas que no estamos constantemente en la calle, sí que hemos salido a la calle. Yo recuerdo haber estado en manifestaciones por los atentados del 11 de marzo en Madrid. Yo recuerdo haber salido a la calle para que liberaran a Miguel Ángel Blanco. Pero ahí está. Yo recuerdo haber salido a la calle para parar un golpe de Estado en Cataluña. Pero esas movilizaciones son cuando llegas a un extremo. La izquierda lo que hace es utilizar cualquier tipo de cuestión. Yo gané muchas cenas, vivía en Madrid, cuando pasó el naufragio del Prestige. Porque aquello, que fue una desgracia, que ecológicamente pues fue también una desgracia para, sobre todo, Galicia, se llenó Madrid, se llenó Galicia, se llenó todas las calles de España del nunca más y corrupción y no sé qué. Pero ¿qué culpa tiene un ministro de que se hunda un barco?
Pues eso lo utilizaron para el nunca más y tomar las calles. Tenía mayoría absoluta el PP. Yo dije, el PSOE gana las siguientes elecciones. Me dijeron, ¿estás loco? Fue lo que pasó. Yo creo que hay que tener en cuenta que el poder de convocatoria que tienen los sindicatos es la clave de absolutamente todo. Hace nada teníamos una huelga general convocada por una guerra que está sucediendo a tropocientos mil kilómetros de distancia, que no tiene absolutamente nada que ver con que los españoles coman o no, y la está organizando los sindicatos. Es decir, las personas que en teoría se tienen que preocupar por defender los derechos de la clase obrera, ¿de acuerdo? Pues están organizando marchas que tienen un seguimiento igual o parecido a cero. Por eso tienen que convocar a los estudiantes, porque son los únicos que pueden seguir este tipo de convocatoria con cierto fervor, para que, pues bueno, pues que sus amos, los que les dan de comer, pues digan, muy bien, lo haces muy bien. Entonces yo creo que aquí hemos confundido bastante lo que es la llamada a la participación ciudadana. La llamada a la participación ciudadana en este país simplemente depende de quién la pague. Y el Partido Popular y compañía nunca se han dedicado a pagar de forma ostensible a grandes grupos de presión pública que tengan un seguimiento grande en la calle. No lo han hecho y ya está. Si, por ejemplo, las grandes asociaciones de autónomos tuviesen un apoyo político bestial a nivel, digamos, de pasta y tal, pues no te preocupes que los autónomos se nos concedería en este país de forma extraordinaria, pero se nos concedería un día gastos pagados para que salir todos en la calle. Pero esto, ¿por qué no existe en este país? Pues porque no dependemos de ningún estamento público y porque los grandes partidos nos han dedicado a hacer lobby con esto. Si hubiesen hecho lobby con esto, nos quepa pero la menor duda de que tendríamos, no que salir un domingo, podríamos salir un lunes, un martes, un miércoles, pero no hemos interesado en ese aspecto. Y otro tema que hace referencia un poco a la cultura de lo que hablabais antes, es como la periodista Sara Santaolalla dice una cosa que mucha gente piensa en este país, y es que cuantos menos autónomos haya, menos precariedad hay. Y esto lo piensa mucha gente en este país, ¿vale? Mucha gente que quizás les ha tocado en una época de su vida que querían ser trabajadores, y esto lo digo por experiencia propia, y que se han encontrado con que el empleador, dado el alto precio de contratación, ha dicho, si eres autónomo te contrato y trabajas conmigo, y si no, no. Entonces, esta concepción de que es mejor ser trabajador que ser autónomo parte, digamos, de una misconception, que dirían en inglés, de una falta de comprensión de que el precio de contratar a una persona es tan elevado en este país que muchas veces sale más a cuenta lo otro que lo primero. Pero que además, de mi parte, de la falta de comprensión de que es bueno que haya personas que se quieran ganar la vida por sí mismas, que quieran tirar del carro por sí mismas, que quieran tener clientes, que no quieran tener jefes. Eso también existe en este país. No solo personas que están subyugadas por el poder del capital. Esto, digamos, forma parte de la fantasía de 4 personas que sí quieren ser empleados, ¿de acuerdo? Y que al hecho de ser empleados, pues con la coyuntura de los costes laborales que hay en este país, pues les es más difícil ser empleados de lo que sería en otro país donde los requisitos para que alguien te contrate o los gastos para que alguien te contrate son mucho menores. Pero eso no quita que haya una gran parte de la juventud en este país que diga, oye, yo no quiero tener jefe, yo quiero espabilarme, yo he estado en la facultad o no, o en una escuela superior o técnica, y quiero con eso labrarme mi propio futuro. Y esto, a cabo, es el motor de cualquier país. No salen grandes empresas ni grandes iniciativas, sino es porque hay personas que deciden arriesgar su capital y su vida para tirar adelante una idea. Yo creo que hay que incentivar eso. Señor Santaolalla, hay que incentivar eso. Pero no me responden a lo que yo pregunto. Sí. ¿De qué sirve salir a la calle y el qué reivindicamos? Yo te lo digo. ¿Ah, sí? Nada. ¿Sabes por qué? Vale. Molestar Porque la pero vamos a ver. ciudadanía. Un trabajador hace huelga apoyado por un sindicato y convocado por un sindicato. ¿Y qué le cuesta al trabajador esto? 0. Lo hace un autónomo y le cuesta la facturación del día. Porque el trabajador cuando hace huelga sigue cobrando. Claro. ¿Vale? Y otro tema. El sindicato está financiado en su totalidad por el Estado. Las asociaciones de autónomos están ligeramente subvencionadas. Y además con subvenciones finalistas. ¿Para qué la puedes usar y para qué no? Formación interna, 4 chorradas. Esto como base. ¿Qué tiene que facturar un autónomo para ganar 1.000 euros netos al mes? Pues yo te lo digo, casi 2.300 euros. Y no pensemos en el autónomo solamente que va con la furgoneta y vende papel de material de oficina y va por todos los pueblos, no. Pensamos en el autónomo que tiene 10 tíos a su cargo y tiene una microempresa, tiene una SL, es autónomo también. O sea, tenemos muchas modalidades de autónomos en este país.
y todos son el mismo saco. Es decir, fijaros en ese autónomo que tiene que facturar 3.000 euros al mes casi para ganar 1.000. 15% de retención de IRPF en la factura. El IVA trimestral, haya cobrado la factura o no, lo tiene que adelantar. Un posible crédito al banco, ¿quién no lo ha pedido? La cuota, mínimo 300 euros. Los gastos operativos, alquiler, teléfono, wifi, gas, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Los gastos de un gestor que le asesore. Suma todo eso y le quedan los 1.000 euritos. ¿Y qué hace este autónomo con esos 1.000 euritos? Porque, oye, mira, hablamos de que un trabajador, ¿qué hace? Crea riqueza de alguna manera porque, bueno, crea ahorro, o debiera, y crea consumo. ¿Qué hace un autónomo? Crea consumo, crea ahorro y crea inversión. Eso es mayor riqueza. Me parece que... No, que en sí el autónomo es una persona que se ve como la parte mala de esta sociedad, o se ve ahora... Es muy difícil, o sea, hoy en día las políticas que se han llevado a cabo, etcétera, lo comentaba Ramón, esa percepción, yo en clase, por ejemplo, pregunto, ¿quién quiere levantar su empresa el día de mañana? No te levanta la gente la mano y estás en una clase que tiene 70, 80 alumnos jóvenes que piensan, hay pocos que digan, no, yo quiero ser mi propio jefe, quiero crear a lo mejor el próximo Google. Hay poca gente, porque al final la concepción es esa. Pero a mí me interesa saber si ganamos algo con ir a la Yo te digo a la que huelga. si se va a una huelga, si se va a una huelga claro, y se queman claro, cosas, sí. lo siento, y se queman cosas y se hace presión, pues oye, los ciudadanos, Nos las pondremos ciudades, a la misma altura las ciudades, de la manifestación de lo Palestina. lo que tú quieras. Las ciudades, No, una cosa, las ciudades en el siglo XVIII se rebelaron y pasaron cosas, ¿no? Los ciudadanos, los burgueses se rebelaron y pasaron cosas. Sí. ¿Y de qué Pues ya sirve está. salir a la calle si después en las urnas no lo reflejamos? No, y volvemos a votar. No te preocupes, que el tema es que hay mucha gente, que hay muchas iniciativas y muchos personajes que no salen o salen poco porque piensan que el votante, digamos, de estas opciones económicas está, pues, no acobardado y que seguirá votando, vamos a poner el caso, al PP. Entonces, si de repente, vamos a poner el caso, hay una opción liberal radical que se ve apoyada porque la calle lo está pidiendo, porque vamos a llamarle la burguesía pobre, porque intenta ser burguesía, pero somos pobres, pues estamos hasta el de esto, pues a lo mejor habrá una opción de alguien que diga, oye, pues yo me presento porque que al final la calle me reclama. Bueno, Daniel. Mirad, yo creo que han pasado en estas últimas semanas 2 acontecimientos que nos tienen que hacer ver que algo cambia y que algo está cambiando. El primero es que por primera vez en democracia el Poder Ejecutivo no puede volverle a meter un sablazo a las pymes y a los autónomos. No puede. Van con esta ley al Congreso de los Diputados y la pierden. Va del BNG con las 35 horas y pierde. Pierde de nuevo. Porque evidentemente se encuentra con una oposición en el Congreso que no había pasado jamás en democracia. Jamás había pasado, que yo recuerde. Yo me invitaría a cualquier vikingo o vikinga que me esté escuchando. Yo no recuerdo qué ley se ha podido impedir que no perjudicara o tensionara la soga de la pyme o del autónomo, con lo cual ya tenemos un primer paso ahí, de decir, algo está pasando. Ya os explicaré por qué está pasando. 2, la OPA de Sabadell con BBVA. Los pequeños, esto es la revolución de los pequeños. Y tenemos que comenzar a darnos cuenta de que algo está cambiando. El hecho de que, fíjate, las redes sociales, la hora vikinga, el movimiento vikinga que lleva pues un año defendiendo la posición de los autónomos con más de 30 millones de visualizaciones, con decenas de miles de comentarios de gente que está en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, en Galicia, en toda España. Y hay una unión que se está, no hay ninguna duda, que se está armando y que está comenzando a tener una cosa que se llama voz propia. El problema principal que han tenido las pymes y los autónomos en este país es que no han tenido voz propia. No la han tenido. Y esa es la gran reflexión que yo creo que hemos de poner encima de la mesa, porque se habla mucho del autónomo respecto a su problemática, pero no respecto a su solución. Porque está claro que no solo pasa por hablarme de las cuotas. No, esto no va de hablarme de cuotas. Esto va mucho más allá.
Entonces, ¿cuál es el planteamiento que desde la Mesa Vikinga y desde el movimiento vikingo intentamos impulsar? Pues del mismo modo que hay una legislación, y tiene que haberla, para los funcionarios, y está prevista para ellos, al igual que tiene que existir una legislación para las multinacionales y las empresas del IBEX 35, que estos sí pueden llegar a plantear esa jornada de las 37,5 horas, porque tiene una dimensión completamente distinta, que tendrá que ver una empresa de 50.000 personas con una empresa de 25 trabajadores. Son realidades completamente distintas. De lo que hablamos aquí es de crear una legislación nueva, completamente nueva, para las familias de las pymes y los autónomos. Hablamos de eso. Y cuando digo nuevo, es una legislación que se adapte a nuestra realidad y sobre todo que recoja los 50 años de atrasos que llevamos sufriendo los autónomos y las pymes sin tener voz propia en las mesas de negociación. Consejo Económico y Social. Las 6 sillas que hay son de la COE. ¿Pero qué tendrá que ver la COE con una microempresa? La COE, que lo ha hecho muy bien, ha representado a las ultracompañías, pero tiene un conflicto de intereses más que manifiesto para representar, como se hace en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que está completamente separado lo que son las grandes compañías de las pymes, pero aquí no lo hemos separado. Aquí parecía que todo era lo mismo, con lo cual se ha hecho un efecto pinza en estos casi 50 años entre la izquierda sindical y la COE, porque a uno le interesaba tener una legislación ultraproteccionista y a los de la COE, las empresas del IBEX, pagar pocos impuestos. Pero el mogollón, lo gordo, ¿eso dónde ha quedado? Eso ha quedado a los pies de los caballos. Y has triturado a la gente. Hasta el punto, y empecemos un poco a hablar de las soluciones, esto no va de que primero pagas y luego trabajas. Que esto es lo que enmascara este sistema. Perverso y cancerígeno. No, primero curro, facturo, gano dinero y entonces comenzamos a hablar de pagar impuestos. Es decir, que vamos a invertir un poco lo que es el teorema principal, lo ideológico. Primero me gano la vida currando y luego te pago. Eso para empezar. 2, una reforma que implique una realidad laboral. Una realidad laboral, es decir, que tengas una facilidad en la contratación. Porque tenemos un problemón, pero un problemón primero con el acceso al personal, la falta de talento, las necesidades que tienen las empresas. Yo en medidas que he puesto encima de la mesa y que creo que las tenemos que impulsar, que son personas irregulares, que han venido a España, que por tema de los plazos no pueden conseguir, oiga, que una pyme o un autónomo puedan contratar teniendo pasaporte y un certificado de penales. Esto no significa que tú le regularices los papeles. 2, el tema del absentismo. El problemón que hay con esto. Las tardanzas con los procedimientos judiciales, que es fantasmagor. La separación de la responsabilidad de los patrimonios. Que si tú te equivocas, Alberto, no afecta a tu patrimonio personal, afectará a tu patrimonio empresarial, pero nunca no te van a embargar tu casa por el hecho de que cometas un error trabajando. Pero qué va, esto está totalmente unificado. Tú respondes con todos tus bienes, presentes y futuros, y tienes que, si amplías el negocio, dices, mira, quiero ampliar mi nave. ¿Qué te dice el banco? Avala con tu casa, porque no hay una concepción empresarial, hay una concepción de responsabilidad. Las leyes de segunda oportunidad, menudo desastre, porque las deudas públicas están limitadas a 15.000 euros. Pero ¿dónde vamos? ¿Qué mensaje se está enviando? Es un mensaje completamente erróneo. Entonces tú necesitas una reformulación que esté basada en lo laboral, en una cosa que se llama la absoluta flexibilidad. Cosas que yo he puesto encima de la mesa, ¿no? Que es el paro juvenil. Es decir, si tú tienes paro juvenil, por ejemplo, en verano, los muchachos de 18 a 22, cotizaciones ninguna. Que todo el salario se lo llevan los chavales, que están 3 meses trabajando en verano, porque siguen estudiando de 18 a 22. Narices, pues les haces un seguro privado de accidentes y otro seguro de un seguro médico, por si tiene cualquier contingencia. Pero lo que es la renta de esa nómina tiene que ir a los chavales. Luego, mayores de 55 años, porque estamos hablando de soluciones. Pues los mayores de 55 años, con el problemón que tienen, ellos no quieren que tú le hables del subsidio, no quieres que le hables que sí, no. Los 2 primeros años exentos de seguridad social y en lo sucesivo al 50%, por el tema de las cotizaciones. ¿Cuál es el objetivo de toda esta reforma, gran reforma de las familias, de las pymes y los autónomos? Dirigirnos a una cosa que para nosotros parece desconocida, que es el pleno empleo. Yo te hablo de un paro estacional del 5, del 4, Alemania está en el 3, Estados Unidos está en el 3-4.
Yo te hablo de un 5% de desempleo, porque podemos estar en esos márgenes. 2, aumentar en los próximos 5 años el 50% el tamaño de nuestras pymes. El 50%. Pero ¿cuál es uno de los objetivos de ese 50%? Pagar como mínimo un 30-40% más de salario para mejorar la renta disponible. ¿Qué busco con todo esto? Primero, que nuestras empresas se hagan mucho más grandes y se equiparen a la media de la Unión Europea. Es fundamental para nosotros. 2, volver a recuperar el espíritu empresarial. Yolanda Díaz se ha cargado el espíritu empresarial. ¿Cuántas empresas están siendo compradas? Empresas españolas, vienen fondos extranjeros, pero si es que ya nos queda prácticamente nada. Por lo tanto, tú tienes que enviar un mensaje, como bien decía Emilio, que nuestros jóvenes, cuando están en la universidad, quieran emprender un negocio. Que yo lo pregunto cuando he hecho las clases sobre ¿quién va a emprender negocio? Y la gente me mira como si estuviera zumbado perdido. ¿Qué dice este tío? De un negocio propio. No puede ser que el salario medio bruto sea público, sea un tercio por encima del privado. ¿Pero qué mensaje envía? Si es que es enfermizo. Es completamente enfermizo. Entonces tú cuando le pegas un misilazo, un tomahawk, al tejido productivo, la vaca, la leche de donde te sale la comida de todos, la gallina, porque al fin y al cabo es la gallina, cuando tú coges a la gallina y haces nuggets con ella, lo que te encuentras es una realidad como la que tienes. Un incremento de la deuda pública pero imparable, cada día con mayor precariedad, los servicios públicos, empezando por la sanidad, que están haciendo aguas por todas partes, una justicia que desgraciadamente necesita un 50% más de recursos, porque al final es cómo lo pagas. Y todo este anclaje de nueva reforma de pymes, de las familias de las pymes y los autónomos, necesita 2 derivadas, que están con vasos comunicantes. La primera, la reducción de la industria política, prácticamente del 50%, esta pasada de los 600 asesores en presidencia, 22, o sea, todo este despliegue masivo de cientos de miles de personas conectadas a la política que no son productivos, no es que no me guste, simplemente es que no lo puedes mantener. Esto es cancerígeno para poder levantar el tejido productivo, con lo cual te has de cepillar el 50% de la industria política. Y 2, la vivienda. La vivienda. La vivienda no es un problema como piensa solo la gente que es residencial. Tiene un impacto en todo, para empezar en la natalidad. La gente no relaciona vivienda con natalidad. Pero cojones, si los chavales no tienen dónde vivir, ¿cómo van a tener niños? Si ahora mismo está la edad de emancipación a los 30 años. 30,6 años para que los chavales salgan de casa. Nos hemos vuelto locos. Pero luego, la derivada empresarial. Siempre he dicho lo mismo, que en Barcelona aterrizara la sede de Naciones Unidas en la Unión Europea. Y fuera al Fórum. Porque en Europa ya sabemos que está en Ginebra. Pero en la Unión Europea, que fuera Barcelona. ¿Dónde colocas a las 3.000 personas que aterrizan aquí? ¿Dónde van a vivir? La Agencia Europea del Medicamento, Paco, que lo sabes muy bien, que Barcelona optaba dentro de esas 25 candidaturas. Que fue Pisarello en pantalón corto a recibirlos. Pero salieron de aquí espantados. ¿Pero dónde van a vivir si no hay vivienda? Entonces, necesitamos un plan nacional de emergencia para hacer vivienda y vivienda social, que se necesitan 3 millones de viviendas. Y las tenemos que hacer en los próximos 15 años. Por eso que nadie venga con soluciones mágicas. Pero lo que sí tengo claro, y este es otro mensaje que le envío al movimiento vikingo, a nuestros vikingos, que cuanto más intervienes el mercado, más lo pringas. Cada vez que han intervenido el mercado han quitado oferta y ahora tenemos una crisis de oferta. Como no hay vivienda, porque la gente no quiere alquilar, la gente no quiere hacer nada con sus pisos porque no hay seguridad jurídica, como tienes menos parque, los precios que hacen, especulativos, subir a máximos. ¿Y ahora qué aspira un médico residente? Pues a alquilar una habitación, a compartir una habitación. O sea, esto es un futuro no negro, sino lo siguiente. Y ya estoy hasta las pelotas de escuchar a gente que se me va a Andorra, que se me va a Dubái, que se me va a Portugal por la presión fiscal. Con lo cual, al fin y al cabo, como el país está haciendo aguas por todas partes, necesitas una renovación completa. Pero la primera, la fundamental, es crear un nuevo ordenamiento jurídico para las familias de las pymes y los autónomos. Y si no somos capaces de entender eso, es imposible. No hay ninguna posibilidad de que este país pueda avanzar. Ninguna. Y yo creo que la gente hoy lo que está buscando es precisamente, y al final te voy a responder a la pregunta que has dicho, Isidro. Cuando movilizar no sirve de algo, te pondré un ejemplo gráfico en la ciudad de Barcelona, que fue el taxi. El taxi, ¿de acuerdo? La defensa de los derechos, ¿de acuerdo? De su PAN, de los taxistas, es un ejemplo que se tiene que seguir a rajatabla. ¿Cómo defendieron su PAN estos tíos? ¿Cómo lo defendieron? Parando la ciudad. Entonces, tú cuando tienes unos tipos que están en un gobierno, que lo único que están haciendo es torpedear el tejido productivo, que te han llevado a la asfixia, que te han llevado a tener que, mira lo que te digo, a desconectarte del mundo empresarial, a desconectarte de la política,
llega un momento que sí que hay que movilizarse, pero movilizarse de manera ordenada, de manera conjunta. A mí no me vale una manifestación que esté localizada en una capital o en una provincia. Tiene que ser en las 52 capitales de provincia. ¿Me explico? Y tiene que ser una manifestación donde sepamos el por qué nos manifestamos. Y el por qué te lo digo hoy en esta mesa. Es para la creación de una reforma total, para impulsar una nueva ley que abarque un nuevo ordenamiento jurídico mercantil, laboral y fiscal para las familias de las pymes y los autónomos. Vale. En manos de los de siempre. ¿El qué? ¿Quién va a hacer esto? Eso lo tendrá que hacer el Congreso de los Diputados. En manos de los de No, siempre. eso lo tendrá que hacer a través de quién. Pues de las plataformas como el Movimiento Vikingo, como puede ser la PIMEC, como puede ser Compime. Es decir, organismos que solo defienden los intereses de los autónomos, las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que nos representa. Pero, señores, ustedes saben más que yo. ¿Quién lidera esto? No, pero a ver, ya no es cuestión, yo creo, de liderar o no. Es que, No, porque si Dani, cada uno va por su lado. Tú, Dani, estás hablando... Pues Dani lidera, hombre, ya está. Dani. No, yo hago una pregunta, ya porque, te lo digo yo. porque Dani te desocupa, monta una manifestación. En Alicante hay otra manifestación. En otro rincón de España hay otra manifestación. Alguien ¿No se vendrá tendría que montar una especie de asamblea nacional para poder atar Ya todo estamos esto? en ello, estamos ordenando esta situación. Sí, pero no, y pero creo que a día de pero hoy es que podemos tenemos decir prisa, que ya ¿eh? la estamos ordenando. Y desde aquí se está ordenando también esta situación. Y creo que cada día somos más los que de toda España nos estamos uniendo, porque sin unidad estamos perdidos, ¿eh? Pero, Dani, ¿qué pides? ¿Una regularización que cambie todo? Un nuevo ordenamiento Yo jurídico. pido una desregularización. ¿Un que nuevo sobran ordenamiento? aquí. Yo creo que sobran leyes para regular un sector, que son los autónomos, como leyes que sobran para regular las empresas y la injerencia estatal en todos los negocios y en sus sectores. Menos regulación, dejar al autónomo más libre. Te refieres a la burocracia, es decir, yo para edificar un promotor un edificio, tú no puedes estar 20 meses en Barcelona. Yo de lo que hablo es quitarle toda la responsabilidad al sector público y pasársela de nuevo al sector privado. ¿Eso qué significa? Correcto. Que ya la licencia ni tan siquiera me la va a dar el ayuntamiento, me la va a dar el colegio. El colegio de arquitectos es el que me da la licencia cuando presente el ingeniero o el arquitecto el proyecto. ¿Por qué? Porque yo me iré al ayuntamiento, pagaré la tasa, pagaré los impuestos y la única función que tendrá el ayuntamiento es la de supervisión. Correcto. Eso Porque es hay una cosa que se llama la desregularizar. gestión de Correcto. autorresponsabilidad. Tú serás responsable de lo que haces. Pero burocracia inexistente. Ventanilla única. Pimex sacó un estudio el otro día. De cada 10 papeles que te pide la administración, 7 ya los tiene. Es delirante y desquiciante. Es un delirio argumental. Pero que tú necesitas crear un nuevo hábitat empresarial, mercantil, laboral basado en la total flexibilidad. Y liberalizado. Pero totalmente flexible, ¿de acuerdo? Pero buscando ¿qué? Pleno empleo, que todo el mundo ocurre, y mejorar de manera sustancial los salarios. Porque si no fracasamos con eso. Correcto. Pero para eso hace aumentar el tamaño. Y sin esta reforma total, integral, es imposible que lo hagas. Pues me queda claro, pero sigo teniendo dudas. para contestar a la pregunta al final que planteabas, ¿sirve Gracias. de algo movilizarse? Sí, indudablemente sirve. Y el último ejemplo que tenemos es del fin de semana. Los futbolistas de la Liga de Fútbol Profesional hacen un plante, hacen una huelga. Los medios de la Liga los silencian o los tergiversan y dicen que hacen como una especie de huelga por la guerra en no sé dónde. Y la consecuencia es que quien organiza ese partido dice, oye, yo no me juego aquí a que haya un conflicto tal y cual, y se desconvoca. Y al final el Villarreal y el Barça jugarán en Villarreal. Pues, ¿Sirve de algo? Sí. Bueno, Sí, a pero- los que se manifestaron otro día, después del acuerdo de paz a favor de Gaza, fue un exitazo de movilización. Creo que conozco un tío que fue. sí, pero han parado la guerra. Fíjate que gracias a ellos y a la flotilla han parado la guerra. Bueno, Vamos a dejarlo ahí, ¿no? sirve de algo al final los cortes que hubo, que me parece una barbaridad, poner en peligro vidas de ciclistas Terrorífico. Y que se haga con no solo impunidad, sino con apoyo de un gobierno del país donde se celebra esa vuelta ciclista, me parece aberrante. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Que los dueños de ese equipo ciclista le van a cambiar el nombre Israel por otro nombre. O sea, ¿sirven de algo las modificaciones? Sí. ¿Por qué sirven de algo? Porque al final los políticos le tienen miedo. Los políticos, ¿de qué viven? Desde luego, del salario que les pagamos todos. Pero ¿de qué se alimentan? ¿Cuál es el negocio de los políticos? Los votos. En el momento en el que ven una movilización o un movimiento que tal, o se lo tratan de apropiar
o lo han fomentado ellos para cambiar la opinión pública de todo un país, o están a la expectativa de a ver hacia dónde va. Y si se desborda, pues serán los primeros en que los ayuden, los que les hagan, tal y cual. Pero que normalmente, como tienen las dotes y las capacidades que tienen, les sale mal. A Yolandita, que quiso regular los riders y que iba a hacer una regulación estupenda y que era gente explotada y eran falsos autónomos, tal y cual, lo que ha hecho es cargarse de facto el mundo de los riders. Tú antes pedías en cualquier plataforma una pizza o unas flores para que te llevaran a casa y en media hora las tenías. Pero eso y esa persona que iba a tu casa en moto o en bicicleta ganaba aproximadamente, dicho por ellos, por repartidores de varias empresas, ganaba en torno a 3.000, 4.000 euros mínimo. Y ahora está en la puta calle. Y ahora tú pides esas flores o esa hamburguesa y te tardan 2 horas o 3 horas y te dicen pedido cancelado, te daremos €1 para tu siguiente pedido. ¿Por qué no funcionan? Porque son asalariados. Y como son asalariados, dicen los tíos, pues yo ahora no voy a coger la bici y me voy a ir ahí hasta el quinto coño porque voy a ganar lo mismo. Pero es que el motivo de regular tocándome eso los huevos. por la Yoli fue cargarse un negocio que funcionaba, como todos los que funcionan. Bueno, yo creo que Yoli vio manifestaciones y movilizaciones y dijo, pues me voy a hacer con los riders, que yo creo que en un porcentaje muy alto, no sé si la votarán, pero intentó apropiarse de eso. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que no lo va a votar ni uno. ¿Por qué? Porque están todos deseando que volver a tener esa libertad de decir, oye, pues yo si trabajo 2 horas pues, o 3 horas, pues llego a los 2.000 euros. Si trabajo 6, pues llego a los 4.000. ¿Qué pasa? Pues que estamos con ese sistema donde, oye, pues no, va a ganar todo el mundo 1.100, 1.200, donde no le se da cuenta ni a la empresa ni a los propios trabajadores. Y cuando hagan contrataciones masivas que se han hecho por parte de esas empresas y ya se han empezado a hacer, cuando se han hecho más de la mitad de la plantilla para no hacer publicidad, de esas que van a casa que tienen una caja amarilla, más de la mitad los han tenido que despedir. ¿Por qué? Porque no son operativos, porque son gente que dice, pues... Pero claro, pues si no voy a ganar y no me pones tú la moto y no me pones tú, porque claro, al final son derechos adquiridos de los trabajadores que para negociar luego un convenio colectivo nadie va a asumir, porque sería inviable, porque si con ese modelo de negocio perderían 200 millones cada 2 por 3, ¿qué hace la gente? Pues me toco los huevos y si tú quieres una hamburguesa, pues te bajas y te la pides tú. Y eso al final es la conjunción de acción-reacción. Sirve de algo movilizarse, pero hay veces que es peor el remedio que la enfermedad. O sea, cuanto menos hagan, mejor. No me ha contestado la pregunta todavía, ¿eh? ¿Cuál? Si sirve de algo movilizarse, sí. Pero el día he puesto el ejemplo de la Liga. Bueno, eso sí, de la Liga, pero la Liga piensa que en este los país... autónomos hay una tendrían cosa que tenernos miedo. Y la reacción que ha tenido y la marcha atrás del último sablazo que nos querían poner es por lo que ha dicho Dani, porque son una minoría parlamentaria. Son un gobierno que no es capaz de sacar las leyes en el Parlamento. Que a Pedro Sánchez le da igual, no tiene presupuestos, le da igual, no aprueba nada en el Parlamento, le da igual, él sigue con su vida hacia adelante para que no hablemos de esto, que hablemos de la hora, hablemos de los autónomos, de cualquier cosa, menos de la corrupción de su gobierno, Exacto. de su fiscal general del Estado, de su familia, de muchas cuestiones. ¿Sirve de algo movilizarse? Yo creo que sí debería de servir, pero llegamos a la cuestión del principio. ¿Quién va a liderar eso? Difícil. Eso es. Por un lado. Y segundo, ¿qué autónomo va a decir, oye, pues sí, yo tengo mi tienda o mi papelería o mi pescadería y, mira, hoy cierro y me voy con vosotros a que se me pudra el pescado o que me compren... Hay gente dispuesta, hay Paco, gente muy cabreada, ¿eh? No, es que creo que es importante porque tengo decenas de miles de mensajes de pymes de toda España, de autónomos, diciendo pongan ustedes día y hora. Porque la gente está hasta las pelotas de aguantar todo el choriceo, la mala gestión y todos los insultos que ven cada día a su trabajo, ¿de acuerdo? A la creación de riqueza, a esta persecución que hay al tejido productivo, que esto no hay quien lo aguante. Es decir, la estructura público-política
ha secuestrado al mundo privado. Y lo ves en el campo de la promoción de vivienda con el tema de las licencias. Y especialmente la ley del 30% de afección a nuevas promociones, que solo respondía a una cuestión ideológica, no a una realidad que ha hundido el sector inmobiliario en la ciudad de Barcelona. En nuestro despacho estamos especializados, damos clase para escuelas habilitadas por la Generalitat para que la gente se saque el título de ICAT y bueno, yo fui administrador de fincas. El inmobiliario es un tema que dominamos mucho y es una barbaridad. O sea, Barcelona, tenemos el mar, la montaña y las dos poblaciones limítrofes, tiene el espacio que tiene. Pero sí que tiene suelo y tiene solares vacíos y tiene capacidad de seguir creciendo. No construye aquí nadie. Yo, hablando del esfuerzo que supone ser autónomo o tener una pequeña empresa, yo, constructora, voy a jugarme mi patrimonio endeudándome, el mío y el de mi familia, voy a hacer una promoción y le tengo que dar el 30% a la Colau y ahora a Colboni. Que Colboni lo quería quitar y lo está manteniendo, pero eso, ¿a cuento de qué? O sea, la vivienda no es el particular, no es el privado quien tiene que solucionar el problema de la vivienda. Claro. El artículo 47 de la Constitución es muy claro, son los poderes públicos los que tienen que asumir esa situación. Y si no se hace, pues oiga, es muy claro. Cada vez, lo ha dicho Dani muy claramente, cada vez que intervienes el mercado, estropeas más la situación de la vivienda en España. El 30% es un ejemplo. ¿Quién construye en Barcelona? ¿Veis una grúa en Barcelona? No se ve ni una grúa, ni una promoción nueva. ¿Por qué? Porque si por una promoción de 10 viviendas le tengo que dar 3 al Ayuntamiento de Barcelona para que haga vivienda social o para accederla para vivienda social, y en Hospitalet, en Badalona, en Cornellá, en toda el área metropolitana, no me lo piden, pues me voy a Badalona, me voy a Hospitalet y me gano el 100% de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis salarios que pago y de toda esa promoción. Al final, eso Colboni lo quería quitar. Hizo una iniciativa, siendo Colau alcaldesa y siendo él miembro del gobierno de Colau, que eran lo mismo. Dijo, esto hay que modificarlo porque se está viendo que no está funcionando. Pensaban construir miles de viviendas con ese sistema y la realidad es que a día de hoy se han hecho 32. No 32.000, 32. Con esa mierda de sistema. Lo que ha hecho es que la gente ha dejado de construir. Con el drama que eso significa, Claro. O sea, es demencial, O sea, es un calvario. Se hará una familia, especialmente madres que tenemos con críos. Dani, un dato significativo. Tenemos clientes que son muchas inmobiliarias. Dicen, oye, que al final estas arras se me han caído, ¿cómo hacemos? No tienen inmuebles que ofrecer. ¿Lo que no hay? Inmobiliarias que no tienen un inmueble para vender o alquilar porque no tienen. Ahora mismo las inmobiliarias, porque esto lo vemos diariamente en el despacho, ya no anuncian nada porque tienen listados de gente en lista de espera, de que si entra algo, yo ya me pongo en espera porque me lo quedo. ¿Para qué lo voy a anunciar? Porque tú cuando anuncias un piso en condiciones de normalidad, 1000 solicitudes, les inundas la web, ya no pueden trabajar. O sea, tú imagínate la demás. O sea, imaginaos, y esto se lo digo a los vikingos, el desastre de gestión de estos tíos que se han puesto a intervenir el mercado y nos han destrozado. Porque la realidad se les ha comido, pero se les ha comido a 4 patas. O sea, y han cogido y han dicho, mira, como esto es un desastre, hemos de buscar un culpable, y han derivado toda esa responsabilidad ¿a quién? Pues al piso turístico, que es el 1% del parque. Imagínense ustedes 100 comunidades de pisos, un piso es el piso turístico, y te han dicho, ¡míralos! ¡Esos son los culpables! El promotor es el culpable también. Claro, hay que buscar un culpable, porque no se van a mirar, no se van a poner un espejo delante para decir, joder, qué mal lo hemos hecho, tío. Realmente es que hemos metido la pata hasta abajo, porque como no tengo ni idea, cuando tú impulsas una norma jurídica con completo desconocimiento de cómo funcionan las reglas del mercado, lo normal es que te pase lo que te ha pasado, que has hundido el sector inmobiliario y el sector más importante de las personas, que es la casa. ¿Dónde puedo hacer un hogar? 3 millones de chavales se han marchado del país a buscar futuro. Y estos 3 millones posiblemente han sido los que más talento tenían, porque no podían construir un futuro en su país, porque no tenían vivienda. Y la vivienda a la que accedían era completamente inasumible. Esto es un drama
dice, no hay natalidad, pero ¿cómo va a haber natalidad si no hay vivienda? ¿Dónde vamos a tener los críos? ¿En la calle? ¿En la tienda de campaña? Pero si es que de verdad que a veces los miras y dices, ¿pero cómo podéis decir? Y la gente, claro que está estupefacta, pero una de las grandes victorias que ha tenido, yo te diría hasta hoy, la política, ha sido que ha conseguido desconectar a la gente, que no se cabreara. Bueno, cabreada sí, pero que se desconectara. Y yo desde aquí le digo a la gente que ahora más que nunca hemos de estar conectados, pero más que nunca. Si lo que queremos es sacar nuestro barco del fango y que se ponga a navegar y que comience a liderar cosas en la Unión Europea, como se lidera en el fútbol, como lideran nuestros ingenieros, como lideran nuestros arquitectos, la gastronomía, la medicina, que tenemos aquí una medicina que no es que sea espectacular, sino que es referencia mundial. O sea, sí, tenemos tantas cosas que no están, entre comillas, trapicheadas, porque no pueden crecer por el tema político, por su intervencionismo, porque todos son pegas, problemas. Dice, déjalo ya. O sea, desconectaros de aquí. O sea, una de las claves para que este país funcione es desafectarlo de lo público político. Se acabó. Dejar al mercado en paz. Que el mercado se va a regular solo. ¿De acuerdo? Y se van a poner muchísimas palancas para hacer lo que hay que hacer, que es vivienda social. Vamos a cepillarnos el Ministerio de Igualdad. Y con ese presupuesto haremos 10.000 viviendas sociales. Pero como eso vamos a cepillarnos asesores, estructuras mastodónticas, elefantásticas de la industria política. ¿Cuántas viviendas sociales se pueden hacer con eso? Incontables, incontables. Es decir, podemos poner el país a pleno rendimiento, pero si hacemos una buena gestión. Pero eso te pasa en cualquier organismo, en un equipo de fútbol, en una asociación, en una empresa. Si tú no tienes una buena gestión, y tú hoy tienes una gestión, y me sabe muy mal decirlo, de mierda, lo que recoges obviamente son resultados de mierda. Bueno, con esta contundencia de Daniel, creo que hemos pasado un rato, queda todavía media hora hasta la parte de descanso que vamos a hacer. Aquí pasaremos al siguiente programa. Yo estaba insistiendo, y estaba siendo muy agudo en el tema, no me contestáis. Por sencilla razón, ha puesto un ejemplo muy claro, que es el tema del fútbol, pero piense que en este país lo que no nos pueden tocar es el fútbol y la cerveza. Eso es transversal. Aquí se levanta a la derecha, a la izquierda y el sum corda, creo. Pero creo que hay cosas más importantes. Entonces, a mí lo que me preocupa como autónomo es que cuando los que salimos a trabajar todos los días nos encontramos manifestaciones, cortes de tráfico, del tipo que sea, siempre hay aquella deriva en la que condenamos los que están haciendo eso, que es reclamar sus derechos. Entonces, si mañana salimos a la calle los autónomos, le daremos al gobierno y a un montón de gente que nos tiene manía para prácticamente crucificarnos. Entonces, vale, salgamos a la calle, como dice Ramón, a plantear cosas. Pero si eso que planteamos cosas, liderajes y medidas, luego eso no somos capaces de transformarlo en votos en las urnas por alguien que lidere realmente eso, porque hoy por hoy, permitidme que os diga, todo lo que está en los parlamentos, en los congresos, díganme ustedes quién realmente nos representa y se preocupa por los autónomos. Yo creo que muy poquitos. Solamente cuando interesa, cuando somos un titular. Entonces, por favor, busquemos un lideraje que no sea de titulares, que sea, como dice Daniel, de soluciones pragmáticas, y a lo mejor existe alguna coalición entre partidos para defender lo que realmente es el tejido productivo de este país, que son los autónomos y las pymes. Esa es mi opinión, pero yo creo que salir a la calle sin tener consistencia, lo único que va a beneficiar es que nos vamos a dividir más. Ahí tenemos la muestra de que hay diferentes huelgas y parecen generales, pero recuerden que la huelga general que nos planteaban hace unos días por el tema de Palestina tampoco era una huelga general, porque le estaban diciendo a los trabajadores que podían salir 2 horitas de su trabajo, pero recuerden que las huelgas generales tú tienes permiso retribuido siempre y cuando sea por temas laborales, no por temas políticos. Eso, como decía mi abuela, es el una señor Pepe camame. Álvarez nos engañó. Es una camama. Yo te digo una cosa muy sencilla. ¿Cuánta gente se quejaría si un domingo los autónomos hiciesen una gran manifestación delante de las agencias tributarias de cada ciudad principal de este país, hiciesen una pintada gigante en las puertas de la agencia tributaria de cada país? ¿Quién diría, vandalismo? Dirían 4 frikis. Todo el mundo estaría muy contento de decir que hemos pintado las puertas de las agencias tributarias de las principales ciudades de este país. No destruimos nada, le hacemos una gran pintada. Como tantísima gente pinta los vagones de la Renfe cada puñetero día y estamos pagando las limpiezas, no pasaría absolutamente nada. Nadie si se queja alguien, se queja un friki, me da absolutamente igual, pero sería algo que quedaría. ¿Por qué? Porque al final el poder extractivo que tienen esta gente es bestial. Funcionan, como dice muy bien Dani,
como un reloj suizo. Ahora bien, la ventanilla única nunca va a existir para nosotros, pero ellos sí que si te pueden sacar hasta el último centavo que tengas en la última cuenta de hace como 50.000 años, te lo van a quitar. Entonces, que sí, un domingo, los domingos no trabajamos, ¿no? Pues vamos a sacrificar ese domingo, vamos a ir delante de las sedes de la Seguridad Social. No, sí, hay domingos que trabajamos, evidentemente, pero es un día que podemos hacerlo, pues lo vamos a hacer. Vamos a estar delante de la sede de la Seguridad Social y de agencia tributaria de cada sede de cada ciudad y vamos a manifestarnos ahí. ¿Que hay que pintar las puertas? Pues pintamos las puertas y ya está. ¿Sabes quién se quejará? Me da igual, que me da igual. No, te da igual, no, tenemos que ser cívicos. ¿Sabes quién se va a quejar? Precisamente los que, en nombre de la paz en Palestina, han quemado containers. No nos preocupa que estos se quejen. Quemar containers. A mí me da absolutamente igual que esta gente se queje. Hay una cosa muy buena de Pepe Álvarez, al eco de lo que dices. Y es que ha dejado de representar cualquier interés de un autónomo o de una familia de pyme. Cualquiera. Es decir, quiero recordar a nuestra audiencia que solo hay 6.000 empresas en España que tengan más de 1.000 trabajadores. 6.000. Los 3 millones y pico de unidades productivas son estrictamente pymes y esas no tienen representación sindical. Con lo cual, yo a partir de ahí lo que te vengo a decir es a quién representáis vosotros dentro de nuestro colectivo, que representa el 70% del empleo y a los 3 millones de autónomos. Porque vosotros, te aseguro que a mí respecto, o a la gente que yo conozco, no representáis a nadie, pero vuestras declaraciones ya os han hecho incapaces, inhábiles, ¿de acuerdo? Para poder representar este tipo de intereses. Y cuando habéis visto la magnitud de lo que se os venía encima, os habéis quedado, yo creo que os habéis quedado estupefacto, porque como lleváis 45 años, que no habéis hecho más que ponernos entre unos y otros, triturarnos, pues estamos como estamos, en una trituradora, donde solo tienes que escuchar a Yolanda Díaz. Control, el control horario, el control de no sé qué, la reducción de no sé qué, pero bueno, y las medidas, las palancas, que está tan de moda el todo el rollo, las palancas, para que las empresas se hagan más grandes, sean más solventes, para que tengas la tubería con un caudal que sea la rehostia para mejorar salarios, de esas normas dime una, porque es que no escucho ninguna. Es a partir de ahora vas a poder, y perdón la expresión, el control de no sé qué y vas a poder reivindicar, pero más allá de todo eso, ¿vamos a poner el barco a pleno funcionamiento? No. ¿Vamos a poner esta maquinaria a su máxima capacidad o no? Pero estos son incapaces de hacer esto. Incapaces. No hay ninguna posibilidad de que eso funcione. Por tanto, al hilo finalista, si hay que manifestarse, lo primero, tiene que ser una manifestación, un paro, o lo que tenga que ser, transversal, en toda España. Tanto derecho tiene el tío que esté en Cuenca, como que el tío esté en Madrid, como que esté en Barcelona. No me vale solo en un sitio. Y dos, me parecería una falta de respeto, pero una falta de respeto, no hablar antes con todas esas asociaciones que llevan tantísimo tiempo defendiendo los derechos de los autónomos y las pymes. Que son esas patronales pequeñas, bueno, o no tan pequeñas como pueda ser PYME, Compyme y tantas otras que están partiéndose la cara, y me consta, porque esto funcione en el mundo de los autónomos. Hombre, habrá que hablar también con ellos antes de impulsar nada y impulsar este tipo de manifestaciones. Con lo cual, claro que vamos a movilizarnos, pero vamos a movilizarnos bien, porque si fallamos en esto, le estaremos diciendo al poder y al sistema, con esto ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Lo que nos dé la gana. Y eso no lo vamos a permitir ni a tolerar. Nos vamos a manifestar como nunca, pero bien y de manera ordenada. Pues nos vamos a manifestar de manera inteligente, con cabeza, no sabemos todavía de qué manera, pero se está cociendo en muchos lados. Y lo que pido que todas esas organizaciones, entidades o personas profesionales que están organizándose, que se organicen bien, que nos pongamos en contacto unos con otros, porque al final uno por aquí y otro por allá ganan ellos y tenemos que ganar nosotros. Bueno, antes de cambiar de tema y pasarnos a la segunda parte y disfrutar de la compañía de Paco Sierra, que ahora dentro de un poquito nos abandonará, hay un tema económico que nos preocupa muchísimo, porque estamos viendo cómo los recortes en Europa a nivel de servicios, a nivel de pensiones, a nivel de muchas cosas, dicen aquello, ¿no?, que si las barbas de tu vecino ves, pues lo mismo. Vayamos nosotros a empezar a darnos cuenta que colas de espera, errores de diagnóstico, faltas de presupuesto, muchas cosas que deberíamos tener, según dice esa campaña, que los impuestos siempre vuelven una parte, pero la otra parte se la ha llevado la corrupción. La corrupción por todas partes, pero ¿y nosotros dónde quedamos? ¿Dónde quedamos esas familias, esas mujeres que por culpa de un diagnóstico 3 años después se enteran de que tenían cáncer?
Sí, claro. Ahora es una lucha política entre Andalucía, el gobierno central, que pim, que pam, igual que en la Dana, que si esto, que si lo otro, pero al final nosotros siempre estamos en ese punto de abandono y de desatención, que lo vemos cada día en muchos ambulatorios. Mucha gente, ya no te atienden prácticamente los médicos, te están atendiendo las enfermeras, unos cribajes largos, unas veces con más tiempo, otros menos con más tiempo, porque va en función de las circunstancias, pero eso de que los impuestos vuelven, ¿dónde vuelven? Yo veo que pone muchas maquinitas en el control de fronteras en los aeropuertos para entrar y salir, por nuestro bien, para evitar la entrada de terroristas de no sé dónde, pero en cambio yo no veo las mismas máquinas en las playas cuando llegan las pateras para que la gente se identifique. De hecho, entran sin pasaporte, sin nada, y claro, esto se convierte y dice, ostras, me controlan a mí y lo que deberían controlar no lo están controlando. Pues de la misma manera que nuestros impuestos tienen que ir y volver, vuelven en parte porque se van en... Emilio, se van en muchas cosas que no son públicas, son más bien privadas. Y Sidra, eso es mucho más grave de lo que parece. O sea, eso quería preguntarte, tío. Por ejemplo, desde este mes no hay dinero para pagar las pensiones. Las pensiones se pagan gracias a la emisión de deuda, etcétera, porque el dinero que se prevé o se tiene previsto la partida cada vez crece más y no hay recursos, o sea, no se alimenta la hucha de la seguridad social con las cotizaciones. No podemos obviar de que aunque digan que regresan, tenemos un problema y alguien se lo encontrará, obviamente, porque estos gobiernos, ¿no? Desde hace años estamos hablando aquí encima de la mesa, ¿no? De gasto, etcétera, pero esto viene de años, no es que se haya en los últimos 7 años, ¿no? Sino es una estructura mastodóntica que se alimenta y obviamente, pues en estos momentos en los que Europa, no podemos obviar, España es el país de la Unión Europea que más crece, ¿de acuerdo? Europa es una zona económica muy madura, que le cuesta mucho crecer, y esto no lo podemos obviar. Y esto es un problema que ya están viendo economías como la francesa, que fue la primera en levantar la mano, de decir que el estado del bienestar, el sistema que tenemos montado las economías europeas en la actualidad, es inviable. Levantó la mano y dijo remeter un recorte de 40 y pico mil millones de euros porque es inviable. Alemania le ha venido después, el canciller alemán ya ha levantado la mano también diciendo de que el sistema, el estado del bienestar como lo conocemos a día de hoy es prácticamente inviable, de que se tiene que repensar y no podemos obviar. Yo soy de esa consideración de que en España llegará más temprano que tarde, pero el estado del bienestar como está montado a día de hoy es inviable. Esto es como un pastel, cuando vamos a una fiesta de cumpleaños y tenemos que partirlo, ¿no? Tenemos que repartirlo. Si hay más gente en la fiesta de cumpleaños, los trocitos que nos tocan son más pequeños. ¿Y eso en qué se materializa? Queramos o no, podamos hacer demagogia y decir que esto no va a pasar en España. Las colas de espera, los hospitales, la sanidad pública, que como ha comentado Daniel, que tenemos sectores, la sanidad pública, somos referentes a nivel mundial. Envidia de muchos países. Pues cierto ministro hace unos años, ¿no? Dice, estamos fastidiándoles el sistema, la sanidad, ¿no? Estamos recortando, etcétera. Y esto viene de lejos. Y esto a día de hoy, ¿de acuerdo? Se recorta en aquello que el ciudadano recibe. Pero en cambio, ¿de acuerdo? Estoy seguro que ni Francia ni Alemania van a recortar en aquello, ¿de acuerdo? En lo que se tiene que recortar, que es una infraestructura que, como se ha puesto aquí encima de la mesa, está llena de políticos, está llena de asesores que no tienen donde caerse muertos, que es el sitio donde se tendría que recortar para que el ciudadano que paga sus impuestos, para que el ciudadano, que el dinero tiene que volver, pueda disfrutar de unos hospitales en la que no haga falta irse a un hospital privado. Porque la sanidad pública española es envidia de muchas sanidades a nivel mundial. Un sistema de pensiones en lo que los pensionistas a día de hoy están cobrando porque el Estado está emitiendo deuda, el Estado está buscando fuentes de financiación. ¿Por qué? Porque tenemos unos salarios que alimentan esa hucha de pensiones y esas cotizaciones que estaban, ¿no? Esta semana ha salido el problema o los comentarios, ¿no? De que es que las cotizaciones son impuestos, ¿no? No habéis escuchado esa tergiversación, ¿no? De decir, no, las cotizaciones no son impuestos. Pues esto, ¿de acuerdo? Las cotizaciones en salarios paupérrimos como los que tenemos aquí en España, donde el salario medio cada vez es más bajo, pues no da para alimentar el sistema. Y esto, a la larga, es inviable. O sea, no podemos poner en la mesa a más gente a comer el pastel, porque esto, si no conseguimos que se aporte, y no va de deuda, porque hoy estamos hablando de que nadie se acuerda de la prima de riesgo. La prima de riesgo era una persona, ¿no? Una persona, ¿no? Que conocíamos la prima hace unos años y hoy en día nadie se acuerda de la prima de riesgo.
Hoy en día la prima de riesgo de España, Alemania es baja, obviamente, porque hay mucho dinero en circulación, los países emiten deuda, el Banco Central Europeo está en eso, pero pobres de nosotros el día de mañana si esto se da la vuelta. O sea, que mientras vayan poniendo la maquinita funcionando, no pasa nada. El día que Pero la paren... tienes 14 millones en el umbral de la pobreza, ¿eh? En España. Claro. No, pero es más profundo. El modelo, la fallida o la quiebra del modelo es más profunda. Al final... Obvio, es muy profundo. La metáfora que pones del pastel es muy buena porque dices, no, nos tocarán trocitos más pequeños del pastel. No, es que no hay pastel. O sea, ya hace mucho que nos comimos el pastel. Es tan fino el corte que no hay. O sea, tenemos una serie de servicios en esto que llaman el estado del bienestar que son magníficos. Una sanidad universal gratuita, una educación universal y gratuita, carreteras que cada vez con menos peajes, una serie de servicios y un sistema de pensiones, que tú estás trabajando, llegas a los 65, a los 66, a los 67 y sin trabajar más el resto de tu vida, el Estado te va a dar una pensión para que tú vivas, disfrutes, gastes. Hay dos fenómenos que son coincidentes y es que cada vez somos más. Yo cuando era pequeño éramos 40 millones de españoles, estamos ya por 49 millones. Cada vez somos más y cada vez tenemos menos niños. Yo tengo 4 hijos, pero la mayoría de las personas que conozco o no tienen o quien con mucho esfuerzo, como decía Dani, ha podido meterse en un piso, pues tiene 1. Los que hacen un gran esfuerzo tienen 2, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mujer incorporada al mercado laboral cada vez tarda más en tener esa independencia y cuando quiere ya llegar a ser madre, están llegando a los 40 en muchos casos. Cada vez somos más, cada vez vivimos más. Un cliente mío tiene residencias de ancianos. Y me decía, Paco, cada 3 meses más o menos celebrábamos un centenario, alguien que llega a los 100 años. Ahora, cada mes celebran 4 o 5 centenarios. Cada vez hay más avances médicos, cada vez vivimos más y cada vez tenemos menos niños. Esa pirámide no se soporta por ningún sitio. No hay gente contribuyendo y, desgraciadamente, hay que hilarlo esto por qué somos más. No solo porque, aunque haya menos natalidad, y no solo pasa en España, pasa en toda Europa, no solo tenemos menos niños y vivimos más, sino que además tenemos que apostar por una inmigración... De calidad. No de calidad. Que aporte. Regulada. Que aporte al sistema. Lo mismo que hizo España en los años 60, en los años 70, en los años 50 incluso, que se iban muchas familias de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de otras ciudades y otros puntos de España, a Francia, Alemania, Suiza, a trabajar, tenemos que traer gente que venga a trabajar, no a vivir también de la teta del Estado, porque entonces no solo es que ya no hay pastel, si es que no va a haber pastel de aquí a muy poco tiempo. Y eso no es solo las pensiones, que es una cosa básica, sino una cosa tan de ejemplo y tan admirada en el resto del mundo como nuestro sistema sanitario público. Antes te hacían una operación, yo recuerdo, le cambiaron la cadena a mi padre y te daban una factura. Dice, oye, a total a pagar 0 euros, pero esto cuesta tantos miles de euros. Claro. Tú ponte malo en Estados Unidos y vete a Estados Unidos sin un buen seguro. Paga la tarjeta. Y para mí, si me permite, yo te mueres. Yo os pongo otro dato encima de la mesa y os puedo asegurar que de este dato no habla nadie. Es como aquello de la dimensión desconocida, que para mí es cuando tú tienes un cáncer incipiente que nadie detecta y que cuando llegas al hospital te dicen está usted en grado 4 y se acabó, esto se terminó. Y es la compraventa masiva de nuestras compañías y nadie le pone energía a esto. Es decir, cuando SEAT, los alemanes se quedaron la SEAT, ¿de acuerdo? O cuando el sector sanitario privado, pues ha habido fondos extranjeros,
pero te hablo de todo, de empresas del Cava, las más importantes catalanas, ya no son catalanas. Americanas. Que nos estamos quedando, el Bonaventura, italiano, o sea, todo está siendo absorbido por compañías que no son nuestras. Todo ese pastizal que ganan esas compañías, parece que el Estado solo le vaya a preocupar lo que ellos van a recaudar. Pero todo esa, que es lo gordote, que es el 75-80% de lo que generan, esto quedaba aquí. Esto quedaba aquí para la gente de aquí. Porque todo esto tú lo redistribuías en renta, pagabas además por IRPF, porque era la famosa doble tributa, pero quedaba para la gente de aquí. Al fin y al cabo, ¿qué estabas mejorando con eso? Pues las rentas disponibles de la gente, invirtiendo en todos los sectores. Cuando tú tienes que todas esas compañías ahora son de fondos extranjeros, ahora hay una huida de capital del IES, de los beneficios. El pastel es más pequeño. No, claro, no tan solo pequeño, es peligrosísimo, porque dejas de tener una cantidad ingente de recursos para el mundo real y nadie me está hablando de eso. Toda esa pasta, que son cientos de miles de millones, que se van a ir de aquí cada año, que antes se quedaban aquí. Por eso ahora mismo está habiendo una fiesta. Porque, lógicamente, el que se vende la empresa tiene una entrada ingente de dinero. Esto está ocurriendo desde hace 5 años para acá. Hay un gran capital, donde muchas veces se invierte en bienes raíces, en inmuebles. Pero esto es temporal. O sea, esta fiesta que está habiendo por la compraventa de compañías va a afectar de pleno al interés general. Y nadie se ha preocupado de eso. Porque aquí el tejido productivo importa un bledo. Nadie se ha preocupado de esto. El Estado, al fin y al cabo, solo se ha mirado a él mismo, diciendo, como yo cobro el impuesto igual, sea la empresa noruega, española, o sea de donde sea. No, que esto no va de esto. Igual no. Tú no puedes responder a intereses personales del propio Estado, respondiéndote, entre comillas, mirándote a ti mismo. Tú tienes que ver el interés general. Cada vez que nos compran una entidad, un fondo extranjero y una entidad de las gordas que nos funciona, es dramático para el interés general, para el interés de todo. Por eso siempre digo que el interés partidista se ha puesto infinitamente por encima del interés general. Ahora el pueblo, y lo digo en cada programa, se ha puesto al servicio de la política. O sea, es tan fantasmagórico, pero es que es real. O sea, hasta el punto que el presidente del gobierno te dice en tu cara que si no aprueba presupuestos va a seguir gobernando. Si tendría que ser por ley electoral. Si tú no apruebas presupuestos, que es la ley más importante, la más importante, es la columna vertebral, es la panacea de cómo se van a distribuir los recursos. Si tú no tiras esa ley adelante, has de convocar elecciones. ¿Pero qué va? Si te está diciendo que llevaremos 4 años si no se aprueban presupuestos. Lo decía él y lo exigía él. Claro, la contradicción, lo hemos hablado al principio, grabado, la confusión mental. Está ¿Cómo puedes decir A y luego hacer completamente distinto? Que hasta te ha rectificado Felipe González, de los tuyos, diciendo, tú has de convocar elecciones. Y en Cataluña especialmente, aquí en Barcelona, hemos estado sin presupuestos en la ciudad, en la comunidad, en la región y en el Estado. ¿Pero cómo va a funcionar? Pues si es que es imposible que nadie te funcione. Pero repito, no funciona porque los partidos responden a los votos. No responden para el interés general. Por eso el país se está desguazando y está haciendo aguas por todas partes. Por eso tenemos 12,5 millones de personas en el umbral de la pobreza que no tienen para comer, con unos índices de pobreza infantil que dan miedo, con unos índices de suicidios de chavales o de problemas de salud mental que dan miedo, por los índices, repito, de confusión. Nada puede estar por encima del interés general. Y cuando hablas de la creación de esos presupuestos, reitero, todos los partidos que estáis dando apoyo a que eso continúe, sois corresponsables. Sois corresponsables de esta martingada. Y si no van a haber presupuestos este año, convocar elecciones y darle la palabra a quién. ¡Coño, al pueblo! Dale la palabra al pueblo y que pueda opinar, que pueda intervenir. Dejar de putear al pueblo. El pueblo tiene que volver a tener la soberanía nacional. Artículo 1 de la Constitución española. La Constitución que nos dice que la soberanía reside en el pueblo. ¿De verdad? ¿O reside en los partidos políticos en una función delegada? Tú tienes que volver a darle todo el poder al pueblo para que pueda opinar. Y el pueblo no se puede desconectar. El pueblo debe volver a implicarse de pleno y responder solo al interés general. Las cosas al interés general. Bueno, nos queda claro que el poder tiene que volver al pueblo, que por eso le llaman democracia. Y al final llegamos a la media parte. Hemos hecho el programa 48, ahora pasaremos al 49. Pero creo que cada uno debe sacar sus conclusiones y siempre les digo en mi programa, en nuestro programa, porque al final es un éxito de todos, es que en el diálogo está el camino, mal que le pese a algunos.
Y al final, aunque no piensen como nosotros, porque en la mesa pensamos diferente, lo importante es que piensen, usen la cabeza, no se crean todo lo que dicen en cualquier parte. Y antes de despedirnos, yo decía que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces no sé si la situación en Europa es un reflejo para todos, porque al final nos alimentamos y retroalimentamos continuamente un país con otro, unas políticas con otras, pero parece que no solamente en España, sino que en Europa, yo no sé si realmente, Daniel, les preocupamos, porque lo que veo son estrategias de destrucción de la economía, empobrecernos cada vez más y convertirnos en la nueva esclavitud. Creo que hay políticos decentes que están trabajando para que no sea así, pero nuestro amigo Paco lo sabe, dónde llega la persona y dónde empieza el político. A veces no lo que el corazón nos pide, el partido nos lo quita o nos obliga. Entonces yo le pediría a nuestros políticos que empiecen a actuar como personas que defiendan este país, defiendan a sus amigos, sus familias, sus trabajos, nuestra economía, porque podemos ser un país muy grande. Daniel siempre lo dice, podemos ser un gran país y con esto contagiar a otros países. Y lo somos a pesar de todo. No sé si la casta o la caspa que tenemos. Bueno, esta frase te suena, nuestro amigo del Río siempre la dice, Carlos del Río, les mandamos de aquí un saludo, siempre dice caspa o casta. Señor Pichel, no le hemos dejado hablar porque usted está preparándose la segunda parte, pero me gustaría he venido a hablar de mi libro. Me gustaría que hiciera una conclusión sobre los autónomos y sobre esas barbas que tenemos que poner a remojar. No, supongo que no queréis que me enrolle ahora. No, nos vamos a la media parte, pero prepárese para la segunda. Bueno, solo quería hacer una pregunta. Los que entendéis más de jurista, hoy son más juristas que yo. Si yo solo tengo un cliente y soy autónomo, ¿soy un falso autónomo? Es que no tengo capacidad de tener más clientes, tengo uno. ¿Soy un falso autónomo? Buena pregunta. No. ¿No? Claro que no. Claro que no. Es que yo soy repartidor de un delivery. Y es que no puedo coger más deliveries. No tengo capacidad. Entonces, pues como soy tonto, soy un falso autónomo. Una empresa que tenga un solo cliente y que tenga 50 trabajadores. Claro que no eres. Y habían ganado todas las sentencias, a lo que se refiere Alberto. Otra cosa es que ya cuando van por lo penal, Yolandita y sus secuaces, pues, las compañías toman otras decisiones. Con lo maja que es, Paco, sí es muy maja. Mi amiga Yoli. No me toques a la Yoli, hombre, aquí la machacamos, pero también la queremos. La necesitamos para hacer programas. Que sepáis que ayer le escribí, me encantaría que viniera. La tenemos invitada y si no, le he dicho que iremos nosotros a Madrid. Si dice que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Bueno, preferiría hablar de otras cosas. Hombre, pero si viene a Barcelona, yo estaría encantado de tener un gran debate con ella para hablar de autónomos y las familias de las pymes. Pues lo haremos. Pero además un debate cordial, sereno, absolutamente educado, pero que yo creo que sería un debate necesario. Yo creo que ella es capaz de tenerlo a pesar de muchas cosas. ¿Y seríamos capaces de hablar con ella sin reír? Yo creo que sí. Confía, ten fe, que es lo que nos hace falta. No perder la fe, hacerme caso. Nos espera un gran futuro a pesar de muchas cosas. Bueno, señores, pasamos a la segunda parte. Emilio, continúas con nosotros. Alberto Pichel continúa con nosotros. Daniel, viene un tema de vivienda interesante ahora, pero bueno, si te vas, te lo perderás. Yo me tengo que ir. Yo desde aquí os diré lo de siempre. Tenemos el mejor país, el mejor. Que si somos capaces de organizarnos y de tener una buena gestión, este país no tiene límite ni frontera. Y que nuestro destino, nuestro horizonte, donde vemos al final, es que tenemos que liderar un montón de cosas, un montón de sectores, y que tenemos una sociedad para sentirnos completamente orgullosos. Desde aquí yo siempre diré lo mismo, ¿no? Que la vida es maravillosa a pesar de todo lo que nos pasa, Isidro. Y despedimos a nuestro nuevo amigo, nuestro nuevo vikingo, Paco Sierra. Muchas gracias por venir, Paco. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Esperemos que te queden ganas de volver, pero tenemos que hacer el bautizo vikingo, porque dice que si va a volver no se puede ir de aquí sin bautizarse. Aquí tenemos una mala costumbre. Yo soy cazador y lo de hacerse novio cazando. No, tranquilo, no nos vamos a hacer daño. No te haremos la iniciación de los espartanos, tranquilo. Pero a la de 3 tienes que ser bautizado como Dios manda en el programa de los vikingos. Señores, damos la bienvenida a nuestro nuevo vikingo, Paco Sierra. ¡Catacumba!